De pie cantar que vamos a triunfar. Buenas noches, qué bueno que nos volvemos a encontrar. Después de una semana en que lastimosamente no nos vimos y me hicieron mucha falta, que extrañé poder darme como este relajo para poderme encontrar con ustedes. Hoy, desde un lado de mi habitación, esperemos que en una próxima sea ya desde el estadio, no desde la tribuna, donde podamos hoy conversar nuevamente de cómo trabajar el culo, ¿sí? Cómo trabajar el culo. Y hoy, 1 de mayo, les invitaba a trabajar el culo, recordando o articulándolo con el contexto de lo que implica esta fecha. Y para eso voy a leer unos fragmentos de un texto de León Zuleta. El texto se titula La sexualidad de los trabajadores. Es un texto de 1986, un texto que no lo leo completo, pero más o menos en esa época responde a un proyecto revolucionario, habla de un proyecto revolucionario donde el centro del proyecto es el trabajador
y la mujer simplemente está al servicio, ya sea en los lugares de las zonas de prostitución cerca de las fábricas o los lugares de trabajo o en el hogar. Pero aún así, creo que el texto nos aporta unos elementos para la reflexión y que quiero compartirles. Les pido un segundito, esto es así. Y dice así: no nos debe asombrar la enorme contribución que ha dado la necesidad sexual obrera al desarrollo de zonas urbanas, industriales en todo el mundo, pues toda zona de explotación industrial nueva a los pocos meses es un centro comercial y de diversiones, donde están también las diversiones sexuales asociadas a la prostitución. Para no ir tan lejos, vamos a San Carlos, un pueblito sano, con cura, alcalde, señoras bien, otras no tanto, y unas poquitísimas en la zona. Y llegaron los de la represa, y de 4.000 se creció el pueblo a 20.000 en 3 años. Y la zona era casi un barrio de muchachas alegres que amaban al proletariado, a su manera. Y también llegaron chicos bonitos y travestis, porque de todo tipo de deseos hay en el obrero, y más cuando está por allá bien solo, sin nadie que lo caliente y lo acaricie. De modo que la unión viva de la fuerza de trabajo y la fuerza erótica son un factor de desarrollo y crecimiento social. Lo que estoy diciendo es que existe una conexión entre producción material y actividad sexual, entre fábrica y hogar, familia, y que a pesar de esto solo se reivindican derechos en la producción, laborales, sindicales, etc. Pero nunca reivindicamos los de la sexualidad y el erotismo. Por ejemplo, se piden los seguros y subsidios para la esposa y los hijos, pero nunca se tiene en cuenta que para amarles se requiere tiempo, o sea, reducir la jornada de trabajo o hacerla menos agotadora. Y en verdad, uno bien mamado, ¿qué ganas va a tener de dedicarle tiempo a hacer el amor como se debe, despacio y con buena letra? Pero eyacular, botarse o venirse, no es hacer el amor. La eyaculación sin orgasmo, descarga emocional y psicológica, es parecida a la producción industrial, en serie, y a marchas forzadas, que es tan distinta a la creación de alguna cosa, así sea inútil, hecha con placer, con gusto y disfrute de un proceso de nacimiento. Eyaculación y producción fabril agotan y matan, mientras que creación y orgasmo revitalizan, nos llenan de confianza y optimismo en el vivir. Es muy importante empezar a reflexionar sobre las relaciones entre la sexualidad y la producción industrial. ¿Qué papel social cumple la familia como parte del modo de producción sexual que coadyuva la reproducción del modo social de producción? ¿Qué rol le toca a la sexualidad en la alienación? ¿Y cuál sería una respuesta liberadora desde el erotismo? 31 de diciembre de 1986. La sexualidad de los trabajadores de León Zuleta en Decemas y Plebes. Bueno, salud en este día del trabajo y en el día de trabajar el culo. Quiero comenzar entonces o continuar dando unos saludos, como lo hago semanalmente, unos saludos especiales a un grupito de personas que en estos encuentros se le ha dado por iniciarse en jugar con el culo, que me han hecho consultas puntuales, técnicas, dónde conseguir el CMC, cómo hacer el dildo. Me alegra mucho que estén dando esa oportunidad de explorarse y de jugar de esa manera. También a las personas que se han estado haciendo preguntas y con quienes hemos tenido conversaciones muy agradables, muy largas y muy calientes también. Frente a tantas preguntas que tenemos,
precisamente por el ocultamiento, por el silencio, por lo que se nos ha impedido y ante todo por los estereotipos y los formatos con los que hemos vivido nuestra sexualidad y que nos impiden, nos demoran el salirnos de ahí y explorar otra cosa distinta. Un saludo también a quienes han pedido sesión de fisting. Hay personas que han pedido, hay personas que ya han ofrecido el culo. Hay personas que han propuesto empezar a jugar en un culo. Y hay personas que quieren vincularse observando, ¿sí? Desde el voyerismo también observando. A todas un saludo muy especial. Vamos a ver qué hacemos entonces cuando podamos encontrarnos, cuando esta distancia social nos permita el realizar algunos de estos encuentros para ir a la práctica. En esas conversaciones también se han dado situaciones en que las personas utilizan calificativos o frases donde dicen no se puede, esto es malo, esto hay que prohibirlo. Y yo lo que les digo es, este espacio no es para prohibir. Este espacio es para informar, es para motivar a conocer, a leer, para que cada quien tome decisiones. Este espacio no es para campañas tradicionales de no haga, prohibido, no se puede, ¿sí? Sino que es un espacio para que para compartirles desde mi experiencia práctica y teórica, pero también para que ustedes se motiven a buscar otras informaciones, ¿sí? Quiero hacer un reconocimiento y es, en la última intervención hice un reconocimiento a personas, colectivos, propuestas, espacios que también nos invitan, que tienen propuestas para explorar el erotismo y la sexualidad. Mencionaba a Unuca, a la licuadora, a la pájara pinta, al líbido, a la sala sexo sentido, y dando ese reconocimiento, al final terminé diciendo lo contrario, que era un asunto políticamente correcto, y era lo contrario. A uno a veces enreda y termina diciendo lo que no era. No son propuestas políticamente correctas, antes son propuestas que no tienen nada de políticamente correcto, que irrumpen, que quieren plantear otras posturas, otras posibilidades en el disfrute de nuestros cuerpos, en poner nuestros cuerpos en lo público y poder disfrutar de nuestra sexualidad. Entonces a ellos, a ellas todo mi cariño también. Y de una vez les dejo la pregunta para que vayan escribiendo, ¿sí? ¿Cómo han trabajado el culo? ¿Con qué han trabajado el culo? ¿Qué juguetes han utilizado? ¿Qué herramientas? O, como les voy a contar más adelante, ¿cuáles han sido sus dildos primitivos para jugar, para trabajar el culo? Escríbanlo y luego ustedes lo van a ir viendo y luego yo podré enterarme. Y también he estado pensando en estos días algo a partir del estar expuesto aquí ante ustedes, y es la historia de mi cuerpo. Para estar sentado aquí, para estar exponiendo mi cuerpo delante de ustedes, ha sido un proceso largo. Nuestros cuerpos tienen historia. Despojarme de lo que me dijeron en la casa, de lo malo que era por ser un cuerpo negro, que por ser un cuerpo con ginecomastia, por ser un cuerpo que no era estéticamente ajustado a los estándares. Y entonces vivir ese proceso de conocer mi cuerpo, reconocerlo, quererlo, disfrutarlo. Y además, pensaba también en estos días, porque se me va viendo el efecto de la cuarentena, cómo ha aumentado mi masa, y cuántas personas desde esa gordofobia que tenemos incorporada y desde esos modelos estéticos habrán pensado, uy, pero ese tipo, pues con ese cuerpo tan feo, ¿cómo se expone, cómo se exhibe? Y yo les digo, soy feliz con este cuerpo que hoy soy capaz de exponer ante ustedes, y que la invitación es a ese. La invitación es a que reconozcamos nuestros cuerpos, le saquemos jugo y que no le hagamos el juego a las estéticas que nos imponen, como por ejemplo discusiones que tengo a veces con quienes nos han dicho que nos tenemos que estar rasurando nuestro cuerpo totalmente, ¿no? Son formas de estar y cada quien va tomando esas decisiones. Entonces, así que salud por nuestros cuerpos. Bien,
Les había presentado este dildo la vez pasada y propusieron algunos nombres y elegí uno de esos que habían propuesto. Uno de los nombres que propusieron fue el pijudo, ¿no? Obviamente se imaginarán lo que yo me imaginé, la relación con el pija y bueno, y como todo ese asunto morboso y erótico, que ojalá no lo perdamos, que se mantenga, ¿no? No se trata de que esto sea un espacio limpio de estos asuntos. Pero me fui a buscar qué significaba lo de pijudo y decía que pijudo era una cosa bonita y una cosa de excelente calidad. Y me parece que es un nombre muy bacano entonces para el pijudo de excelente calidad, que es una cosa bonita y que nos permite placer, nos permite disfrutar y nos permite jugar con nuestro culo. Y bueno, este es el dildo, un nuevo dildo, entonces que les presento, para que miremos cuál va a ser el nombre que le vamos a poner. De todas maneras, de la vez pasada quedaron otros nombres que seguiré teniendo en cuenta, pero entonces está este nuevo dildo, que era el que iba a presentar la semana pasada, que no tuvimos sesión, y tiene una característica de es grueso, como la cabeza de pijudo, ¿no? Como del grosor de pijudo. Entonces con pijudo se va abriendo, se va abriendo. Es muy bueno cuando el dildo es grueso en la cabeza porque abre y uno tiene la oportunidad de descansar cuando ya viene la parte delgada. Ya después de haberlo estimulado con este, entonces viene este, que es grueso completamente, pero es un poco más corto y es un material supremamente amigable, es un material suave, medio blando, que no aporrea, que no irrita y que entonces es muy bueno para jugar. ¿Cuál va a ser el nombre de este? ¿No? Ahí me van contando. Y, y entonces el de esta semana es este otro dildo, ¿no? Que miren, ahí va la secuencia. Entonces ya, un poco más abierto el orificio con este dildo, entonces viene este un poco más grueso. Estas cabezas así un poco más anchas son muy importantes porque van abriendo, pero luego se descansa cuando viene esta otra parte y que permite subir más, permite trabajar la profundidad, abrir en la profundidad, ¿sí? Es muy interesante porque cada persona que conoce estos dildos, que los usa, según su momento, el dildo es el mejor, es la estrella. Es decir, alguien que está empezando, este es el mejor dildo. Quien va profundizando, este es el mejor de todos. Luego cuando empieza a ensanchar, entonces cada como que tiene su cuarto de hora en ese proceso de ir ensanchando el culo. Entonces aquí tienen cuáles van a ser los nombres de estos dos, de este más pequeño y de este más largo. ¿Sí? Ya podremos mirarlos, tocarlos, palparlos cuando salgamos de este distanciamiento social. Bien, y recordarles, es sin eufemismos. Es sin eufemismos, es poder nombrar, como nombramos en secreto, como nombramos en grupitos, como nombramos en voz baja. Así la imagen de esta semana fuera tan eufemística. Esa imagen como tan romántica, tan pastel, tan que sentimos que este grupo o estas personas quienes nos reunimos como que nos gusta más la imagen más un poco más sucia, más oscura, más dark, más explícita que como lo hicimos esta semana. Entonces tendremos que revisar con el equipo asesor, con la manada, cómo hacer volver a diseños un poco más sucios, más dark, más eróticos, más explícitos en lo que queremos transmitir. También alguien me preguntó, hay un problema que tenemos los y las profes, y es cuando nos acostumbramos a decir, como todos sabemos, un error, gran error, suponer que todo el mundo sabe lo que yo sé, entonces por eso mucha gente se queda colgada en los procesos, porque como todos sabemos, entonces quien no sabe se queda callada porque sabe que está fuera del lugar, se siente fuera del lugar. Hablé del BDSM, ¿sí? Alguien me preguntó, venga, ¿qué es eso del BDSM? Entonces el BDSM es un conjunto también de prácticas sexuales que están vinculadas con la relación entre dominación y sumisión, infligir dolor, disfrutar con el dolor, ¿sí? Entonces la B tiene que ver con el bondage, ¿sí? Es una práctica sexual que tiene que ver con el atar, con el inmovilizar a una persona. Y hay que insistir algo
que hay que estarlo diciendo permanentemente cuando hablamos de estas prácticas, son prácticas consensuadas, son prácticas con códigos que se acuerdan entre las personas que practican, ¿sí? Entonces está el bondage, que tiene que ver con la inmovilizar a alguien, con usar cuerdas, ¿sí? Con el amarrar. Está la dominación, ¿sí? La relación entre el juego de roles, donde una persona es la que domina, ¿sí? Donde la otra entrega la voluntad, se somete, donde están los sumisos, donde están los esclavos, las esclavas, y donde están los dominantes o los máster, ¿sí? Hay diferentes grados también en ese proceso de dominación y de sumisión. Y están el sado o la sumisión, y es esa relación también donde la persona disfruta del placer infringiendo dolor en otra persona, en otro ser vivo, ¿sí? Recuerden, son prácticas consensuadas, son prácticas que son procesos en las cuales las personas van midiendo también su interés, su disposición y sus capacidades. Y en el masoquismo, pues entonces quien disfruta con esa sensación de dolor sobre su cuerpo. Entonces lo que tiene que ver con el BDSM, ¿listo? Y otra práctica entonces hacia la que nos vamos dirigiendo en estos encuentros es a la que tiene que ver con el fisting. El fisting, el jugar, el entrar. El fisting que puede ser vaginal o puede ser anal. Acá nos dedicamos al fisting anal porque es el fisting o es el lugar por el que todas somos iguales, por el que no hay orientaciones, no hay identidades, no hay jerarquías, por el culo, donde todos y todas podemos disfrutarlo. Y la invitación era hoy a trabajar el culo. Entonces sigan escribiendo cómo han trabajado el culo, ¿sí? ¿Qué juguetes han usado para trabajar el culo? ¿Cuál sería el conjunto de dildos primitivos? Ahora les digo porque estoy hablando de dildos primitivos que podemos compartir. Salud. Y entonces, para trabajar el culo, ya tenemos el lubricante, ya lo hicimos, el lubricante con CMC. Este es lo que queda del que hicimos hace 15 días, no se ha dañado, lo guardo en la nevera, a veces lo dejo por fuera, porque claro, en este encierro pues yo he tenido mis momentos para entretenerme, para jugar, entonces ahí sí he ido utilizando. Y miren, no se daña, ¿no? Está el lavado, ya tenemos entonces el culo lavado, el culo limpio, o el culo sin lavar, si es alguien que le interesa el scat, ¿sí? Que le interesa jugar también con, con las heces, ¿no? Recuerden, acá estamos contando experiencias, hay gustos, hay posibilidades, cada quien decide qué es lo que le gusta, y también recuerden, estamos hablando de cualquier práctica tiene riesgos, entonces es bueno conocerlos para tomar esas decisiones. Y a propósito del lavado, alguien me dijo que ha usado dentro de esas ideas de lo que conversamos hace 15 días, óvulos de metronidazol para hacerse lavado anal, ¿sí? Los óvulos de metronidazol se utilizan para infecciones vaginales, ¿sí? Pero alguien me dijo, lo he utilizado y me ha servido mucho y muy bien. Entonces, bueno, ahí también dejo esa información. Culo lavado, lubricante, y entonces vienen los ungüentos. ¿Qué tipo de ungüentos? ¿A qué me refiero cuando digo ungüentos? Cuando uno habla de jugar con el culo, la gente pone cara de dolor, de sufrimiento, eso debe doler mucho, y les insisto, no es que uno de una vez va a meter una mano dentro de un culo. Es un proceso y no todo el mundo tiene que llegar al fisting, ¿sí? Y cada quien lo explora si quiere, ¿sí? O lo explora de la manera que quiera y hasta donde quiera, ¿bien? Entonces hay personas que, por ejemplo, usan silocaína, usan lidocaína en spray, ¿sí? Eso ayuda a anestesiar para jugar, entonces se puede sentir placer y se disminuye la sensación de dolor. Entonces ahí es cuando me refiero a ungüentos. Y también tengo que mencionar aquí que también dentro de esos ungüentos están las drogas, ¿sí? Con estas salvedades. Eso no es un secreto. Eso no es un secreto en nuestro contexto, que hay creciente asociación entre el uso de drogas y prácticas sexuales. No tiene que ser, es a quien le guste, a quien lo interese, quien lo decida.
Este no es un espacio aséptico, entonces no se trata de contar esto sí, esto no, sino que se usan drogas y la idea es y tener en cuenta que frente al uso de drogas en las prácticas sexuales, entonces por un lado van algunos dilemas éticos, algunos debates que se dan por el uso o no uso de drogas, pero me interesa es decir, plantear generalmente por qué se usan las drogas y también que tengamos en cuenta algunas implicaciones en el uso de drogas en prácticas sexuales, ¿sí? ¿Cuáles son las principales motivaciones para usar drogas de manera recreativa al momento del sexo, de las prácticas sexuales? Hay una que es muy importante que es la desinhibirse. Y miren que de alguna manera es frente a todas esas cargas que tenemos de prohibición, de imposibilidad, de esos discursos que nos han metido, se acude muchas veces a estos recursos para desinhibirse. Incluso para poderse salir de las prácticas sexuales heteronormativas que nos han impuesto. Ya cada quien sabe su rol, sabe lo que tiene que hacer, pero siente deseo de salirse de ahí. Y entonces a veces se usa para desinhibirse. Se usan también algunas otras para incrementar las sensaciones, salud, para aumentar la sensación de placer, ¿sí? Hay otras que se usan para relajarse, para relajar la persona, para relajar los esfínteres en el momento de hacer el juego, otras drogas que sirven para eso, también drogas que sirven para anestesiar, ¿sí? Que generan anestesia en el ano, en el recto, en el culo, y entonces para poder jugar con él. Entonces son algunas de las cosas que se usan cuando se usan drogas para las prácticas sexuales. Pero eso también tiene unas implicaciones, puede tener implicaciones. Por ejemplo, la alteración de los estados de conciencia, ¿sí? Que generan un poco de comportamientos de pronto no esperados de la persona, que impliquen que se salga como de su racionalidad o de estar consciente de lo que está haciendo, que eso le lleve a asumir conductas de riesgo en el momento, ¿sí? Y que puedan ponerle en riesgo frente a la adquisición de infecciones de transmisión sexual. Porque entonces en ese desconectarse, en ese volar, en ese desinhibirse, se puede caer o se puede acceder a conductas de riesgo. Esas conductas de riesgo, una cosa sería cuando la persona está consciente y que le pueda permitir luego más tranquilamente como asumir su responsabilidad, que cuando se hace y cuando no se tiene conciencia plena de lo que se está haciendo. Hay unas situaciones que son problemáticas en el fisting y lo que tiene que ver con el consumo de drogas y es el riesgo que se corre, por ejemplo, de tener un desgarre y que entonces por el consumo de la droga no se perciba ese desgarre o una fisura y no se perciba, entonces no se atiendan una u otra de manera inmediata. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Que puede suceder eso. También hay drogas que son vasodilatadoras, que dilatan tanto para la circulación de la sangre que no llega oxígeno suficiente al corazón. Entonces hay que tener cuidado, no quiero que esto sea cogido como discurso terrorífico, como discurso de generar miedo, no, sino de tener elementos para tomar decisiones, conocer cosas que pueden pasar. ¿De qué depende eso? Depende de los organismos, ¿sí? Los organismos no responden igual a todas las drogas, depende de la cantidad que se ingiera, depende de las mezclas, porque muchas veces se mezclan drogas, y la regularidad. Una persona que las utiliza muy de vez en cuando o muy seguido, entonces eso también juega ahí como un poco en relación con la persona. A veces en el FISTE hay una tendencia y es, al principio se usa mucho, pero en la medida en que el culo, el organismo está ya más dilatado y más acostumbrado, entonces eso va desapareciendo, ¿sí? Va desapareciendo la necesidad del uso de drogas. Y también hay una situación que me gustaría señalar es, a veces se daña el parche, porque con el ingerir de drogas entonces vienen los mareos, viene el dolor de cabeza, viene la taquicardia, y entonces eso saca a la persona del juego. Entonces también a veces se puede dañar el parche, entonces también es una cosa que puede suceder.
Y otra cosa que se me ocurre a mí es que eso puede generar inseguridad a largo plazo en la persona. Porque entonces cuando yo quiero tener, cuando me acostumbro a que la práctica tiene que ser con drogas, el día que no, entonces ya eso me puede generar inseguridades, no disfrutar igual, y entonces siento yo que puede haber ahí unas pérdidas pues en la posibilidad del disfrute. Y muy curioso porque entonces cuando uno habla o cuando uno lee literatura sobre implicaciones de las drogas, entonces a largo plazo, mediano plazo y largo plazo dicen las mujeres puede generar sequedad vaginal y en los varones puede orientarse a disminuir las erecciones. Y me gusta mucho eso, porque precisamente en esta propuesta el pene no es el centro, ¿sí? No es falocéntrica, es culocéntrica, ¿no? Entonces no necesitamos necesariamente penes erectos para disfrutar de nuestro culo. Tenemos muchas posibilidades para jugar, para disfrutarlo. Bueno, entonces se trataba de trabajar el culo, ¿sí? Salud. Entonces, para trabajar el culo, hay el primer paso que yo propondría o que recomendaría o que diría o que es una posibilidad, no a todo el mundo le tiene que gustar ni lo va a hacer, es el sexo oral anal. Como les dije ya en alguna oportunidad, tiene sus riesgos, entonces hay que tener en cuenta, porque el ano, el recto, hay mucha bacteria, está la flora intestinal. En otra sesión vamos a hablar un poco vamos a traer comida, vamos a comer, porque es también como qué tipo de dietas útil tener para estar recuperando la flora intestinal y qué tipo de dietas tener para prepararse para una sesión de fisting, ¿sí? Es decir, para una sesión de fisting la idea es que el día anterior no se coma una bandeja paisa, porque la lavada es más complicada, ¿no? Entonces, el sexo oral, anal, el, el lamer, el succionar, el besar, el estimular el ano con la boca, es una práctica sexual. ¿No te parece, te da asco, te parece una cosa horrible? Dale paso, ¿no? Hay personas a las que sí les puede gustar. Y ahí es donde yo digo, está la posibilidad de hacer que ese momento sea más interesante, más atractivo, más de mejor sabor, más gustoso, y es el uso, por ejemplo, de la mermelada, el uso de la miel, el uso mm, mm, del chocolate, de dulces que les gustan a las personas que están teniendo la práctica sexual, ¿sí? Entonces es una posibilidad para empezar a estimular, para empezar a relajar. Miren que no es llegar a romper. Es muy curioso porque en el lenguaje del fisting a veces se identifica a la persona que no es experta y quiere dárselas, y es cuando usan esos lenguajes de romper el culo, de meter el puño, cuando se sabe que eso no es tan sencillo, que eso no es tan cotidiano, ¿no? Que eso es un proceso donde hay que cuidar el culo también. Entonces, mmm, está el uso de las mermeladas, el uso de algo de licor también, para hacer ese sexo oral anal, que entonces tiene que procurar entonces un buen lavado, uno de los mejores lavados, y luego también el aseo de la boca después de haber hecho este sexo oral. Luego viene lo que yo recomendaría para seguir con la estimulación, algo sencillo, usar los dedos, ¿sí? Usar los dedos para jugar. Entonces tenemos, bueno, y para usar los dedos está la posibilidad de usar guantes, ¿sí? Hay personas que les gustan con guantes, hay personas que no les gusta con guantes, eso ya es decisión de las personas para evitar intercambio de fluidos, de bacterias, bueno. Y si se usa, sí, bueno, con guante o sin guante, cortadas, ¿sí? Tener las uñas cortadas para no ir a generar fisuras, para no romper, para no dañar los tejidos y no tener heridas. Revisar que no se tengan heridas, ¿sí? Que no se tengan heridas en los dedos, en la mano. Entonces, ¿en qué consiste?
en algo muy sencillo, empezar a jugar, ¿sí? Empezar a jugar, empezar a acariciar, empezar a estimular, empezar a reconocerlo, ¿sí? Yo soy un convencido que un culo se va conociendo, se va familiarizando, se va generando confianza, ¿sí? Para mí es como una relación dialógica entre esos dedos, esas manos y ese culo, así como entre las dos personas que están jugando. Eso es muy, muy importante, la comunicación. Entonces, ¿en qué consiste? En empezar a jugar, empezar a entrar con un dedo. Con un dedo se va estimulando, se va relajando y en la medida en que se va sintiendo la posibilidad, entonces 2 dedos, ¿sí? Se va jugando 3 dedos y ahí también habría que anotar en eso de los gustos y de cómo jugar con el culo en este momento, cómo trabajarlo. Lo que pasa es que hoy hablamos de, la propuesta es trabajar el culo, hoy 1 de mayo, día del trabajo, pero generalmente hablamos de jugar. Hey, vamos a jugar. Hey, ¿cuándo jugamos? Tal día jugamos. ¿Sí? Entonces por eso se me sale tanto el jugar. Y entonces está el ir aumentando el número de dedos para ir jugando con el ano. Y pasan 2 cosas y es, hay personas a las que les gusta así de esta manera, suave, yo la llamo como amasando, como acariciando, y eso relaja, genera tranquilidad, confianza, y se va abriendo y puede ir ampliando. O hay personas que les gusta, como lo llamo yo, como percusión, ¿no? Les gusta así rápido, movimientos más rápidos, hay culos que con el movimiento rápido se cierran, se tensionan y se cierran, entonces no se disfruta tanto, ¿no? Entonces está el jugar con los dedos, el jugar, el acariciar o la percusión. Y vamos a dejarlo aquí en 3 dedos, ¿sí? Vamos a dejarlo en 3 dedos. Para la próxima vamos a seguir avanzando en dedos porque es la forma como se va ensanchando para que luego entre la mano. Porque con estos 3 dedos entonces nos podemos ir a algo muy interesante y es el uso de verduras, ¿sí? El uso de las verduras. Entonces, para el uso de las verduras eh, están los pepinos, está la zanahoria, ustedes deben estar escribiendo, me imagino allá, eso espero, que otros elementos se podrían o han usado, o más bien para que no quede, si no quiere quedar en evidencia, si no quiere contarnos sus secretos, diga que le contaron, que se enteró que hay gente que juega con otras cosas, ¿no? Entonces está la zanahoria, está el pepino, ahí entonces se recomienda el uso, bueno, bien lavados, en el fisting antes de la cuarentena ya utilizábamos mucho el antibacterial, entonces antibacterial, y ahí sí usar el preservativo para ponérselo a las verduras, ¿sí? A estos dildos primitivos. Resulta que es que una amiga me compartió un artículo la semana pasada pensando en este espacio donde se proponen hay empresas dedicadas a hacer dildos, a hacer juguetes eléctricos con pilas, robots, anos, vaginas, penes, muñecas, muñecos, robots para uno tener sexo, para explorarse, para disfrutar de la sexualidad. Una cosa que me parece pues como muy extrema, muy absurda, como llegar a ese punto, y entonces dentro de eso se hablaba de los dildos primitivos. Entonces es una invitación a que recuperemos los dildos primitivos. Miren que estos dildos primitivos, que fue el nombre que usaron ahí, pues permite que muchos, que muchas podamos tener acceso y tener más a la mano con que jugar, ¿sí? Entonces están la zanahoria, está el pepino, es sencillo, pues sabemos que está supongamos que tiene el preservativo, no quiero gastar un preservativo acá porque sabemos que hay escasez, entonces no lo veo necesario, pero entonces está la posibilidad de jugar, entonces siempre, sea con los dedos, sea con con estos juguetes, siempre mucho lubricante. Recuerden que el ano, el recto no lubrican suficientemente, no tienen fluidos que faciliten, entonces hay que estar ayudando con el lubricante, ¿sí? Por la parte delgada o según el proceso que se vaya llevando, pues la ventaja que tenemos es que entonces pueden usar cualquiera de las 2 puntas. Igual con el dildo,
con el pepino, lubricar mucho, de manera que se pueda jugar. Siempre en mucha comunicación con la otra persona. Siempre hay mucha comunicación, si la persona está bien, está relajada, si lo está disfrutando, si hay que sacar, eso es muy importante. La persona dice pare, parar, ¿no? Porque puede ser que yo esté muy arrecho jugando con él y la otra persona se esté sintiendo incómoda o le esté generando una fisura o le esté doliendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y cuando fui a comprar, pues yo dije, pues no faltará quien le falte el deporte extremo, entonces me traje también esta mazorca. Por si alguien, ustedes estarán allá contando con qué trabajar el culo, pues bueno, yo me traje esta mazorca porque yo dije, no faltará quien le guste el deporte extremo y entonces que quiera hacerlo con la mazorca. Bien, estamos para trabajar el culo, trabajando el culo. ¿Cómo han trabajado el culo ustedes? ¿Sí? ¿Con qué juguetes los han utilizado? ¿Qué juguetes han utilizado? Y recuerden que esta semana les compartí en el Facebook esa imagen en la que nos explican cómo hacer un dildo ahora en el encierro. Que miren que puede ser sencillo con estos tarros que tenemos en la casa muchas veces de cremas, ¿sí? Entonces, ponerle una media, yo creo que tengo por aquí una media, y luego encima de la media ponerle el preservativo. Por ejemplo, me adelanto pues y les cuento algo. Cuando se va a meter un pie, porque también se llega a meter un pie en un ano, en un culo, se usa la media y se usa el preservativo, ¿sí? Lo mismo, las uñas cortadas, entonces, ¿por qué? Porque, claro, el material de la media pues ayuda a que sea suave, más suave, a proteger como de los bordes del tarro, y ya con el preservativo, entonces, miren, sencillo, un juguete para entretenernos en estos días de cuarentena que nos quedan. Y luego, entonces ya, en la medida que la persona lo vaya viendo en ese jugar con el culo, entonces están los dildos. Está entonces este dildo para ir estimulando, para ir abriendo poco a poco, el dildo, el flaquito, el flaco, para profundizar, el pijudo, para abrir y profundizar, abrir un poco más, ensanchar, y luego estos dos que quedarán bautizados hoy, entonces que ayudan a seguir abriendo y seguir profundizando. Miren que es un proceso, no es a la berraca, no es de una, no es para generar aversión en la persona porque me hicieron algo muy brusco y dolió o salió sangre, sino que sea algo placentero, que sea algo de entretenernos con nuestros culos. Bien, salud, esto era la propuesta de hoy, trabajar el culo. Quiero pedirles también que me cuenten qué cosas útiles, qué cosas prácticas me gustaría que les contara aquí. Qué temas prácticos, qué asuntos prácticos usar, contar aquí, qué demostración hacer. Haremos demostración hasta donde se pueda para que no nos censuren. Espero que la imaginación nos esté ayudando mucho. Y los videos. Algunos videos de todas maneras sabemos que falsean mucho la realidad. Es mejor la práctica personal o con quien se conviva, que es más real lo que se vive ahí. Quiero terminar haciendo esta reflexión y es, hoy en este encierro, hoy en estas formas de trabajo virtuales, estamos trabajando más. Estamos sintiendo más el cansancio. Estamos sintiendo el agotamiento. Hoy, en el Día del Trabajo, precisamente, entonces, que estemos conscientes, estamos trabajando más. Estamos perdiendo a veces el control de nuestros tiempos. Y por lo tanto, el cansancio es más. La invitación es en este encierro, en esta cuarentena, no perder la posibilidad de manejar nuestros tiempos, no volvernos esclavos del trabajo y sacar el momento, los tiempos para disfrutar de nuestro cuerpo.
de nuestra sexualidad, para jugar, para trabajar nuestros culos. Que el trabajo no sea solo ese trabajo por el que nos pagan, desafortunadamente nos toca trabajar para que nos paguen, sino este trabajo también que nos genera placer, que nos genera gusto, el trabajar nuestros culos. Muchas gracias por estar, muchas gracias por volver. Entonces, cuéntenme con qué han jugado con el culo, qué otros dildos primitivos podemos recuperar y qué temáticas, qué cosas útiles poder compartir aquí, qué temas les gustaría de los que les compartiera acá en estas noches sexuales de cuarentena. Salud, salud, a trabajar el culo. Antes de que nos acabe este 1 de mayo, aprovechen y dense una jugadita con el culo. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.